Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, novedades de este día. Finalmente, esta madrugada, Rusia ha tomado posiciones y ha incursionado sobre Ucrania, sobre las regiones del este de Ucrania, básicamente bajo lo que denominó una operación militar especial. Esto es reconocer la independencia de dos regiones y incursionar con tropas militares. Ahora, bien, si bien esto lo veníamos monitoreando diariamente porque todo el mundo, desde las bolsas de todo el mundo y de todas las latitudes, sufren ante estos acontecimientos bélicos, realmente el temor era que se enfrente OTAN y el Occidente con Rusia, haciendo de esto una guerra de proporciones impensadas y de, digamos, ramificaciones también impensadas. Por otro lado, quiero compartirles también, para que sepan dónde estamos parados, quiero compartirles un gráfico muy interesante que lo voy a poner a continuación en la pantalla. Lo que estamos viendo es cómo reaccionaron los mercados luego de, o durante o después de la guerra de básicamente de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak y la crisis de Crimea, también provocada por Rusia. Entonces, lo que hemos decidido para la mayoría de los clientes es empezar a migrar de manera gradual para no, digamos, autoflagelar los portafolios a posiciones más defensivas, estar dentro del mercado, pero estar en posiciones más defensivas. Quien crea que esto no le afecta porque no está en el ámbito bursátil, realmente está viendo otra película. Quien no está en el ámbito bursátil le va a afectar más y sin posibilidad de recuperación. A mí me gusta decir por qué los inversores bursátiles somos más informados o más sofisticados a lo largo del tiempo. Sencillamente porque cuando pasa algo al otro lado del mundo, nosotros lo estamos viendo en un número rojo o verde. Es básicamente el sistema de transmisión que tiene el mundo. Ahora bien, esto afecta a todo. Hoy tenemos un mundo difícil. Dentro de las pocas variantes que tiene un inversor argentino, por ejemplo, si va a un plazo fijo, hoy un plazo fijo le puede rendir en torno al 40% cuando tenemos una inflación proyectada del 70%, siempre y cuando entre en control. Si se descontrola un poco puede ser de hasta el 90%. Por otro lado, comprar dólares, que ha sido el caballo de batalla de muchos, realmente no es una solución, porque hoy la última inflación interanual informada por Estados Unidos es del 7,5%, o sea que en dólares también estamos perdiendo poder adquisitivo. Finalmente queda el ámbito bursátil, que si bien muchos no están familiarizados y si bien tiene bajas sustanciales, también tiene alzas y recuperaciones y ha mostrado ser la única alternativa de capitalización real a lo largo del tiempo, y esto, el track record de los últimos 100 años está de respaldo. Es cierto que nosotros particularmente venimos de una pandemia, ¿sí?, que azotó al mundo, que cerró fronteras, que contrajo el comercio internacional. Es cierto que en 2021 hubo una recuperación maravillosa y rápida de las economías y del comercio, pero ahora nos encontramos con tambores de guerra sonando a las puertas de Ucrania y por primera vez en mucho tiempo, potencias, superpotencias mundiales elevando la escalada. La idea es permanecer en los mercados, pero permanecer en sectores que nosotros llamamos de trinchera. Como siempre, quien quiera hablar de esta situación lo va a poder hacer sin ningún tipo de lugar a duda, pero después de que terminemos de migrar a toda la gente que particularmente nos da vía libre para la conformación de su portafolio, ¿sí? Si bien era esperado de que Rusia avanzara sobre Ucrania y que avanzara sobre estos sectores prorrusos o, si se quiere, separatistas, particularmente lo que no es esperado, y por qué le mostré los gráficos anteriormente, porque a pesar de que no es esperado, de que era esperado, perdón, lo que no es esperado es que se enfrente con Occidente de manera frontal y que se enfrente con la OTAN. Eso podría generar un dip, una baja mucho más pronunciada como la que vemos en esos gráficos de guerra, y después sí
el mercado siempre da lugar a una recuperación, ¿sí? El comercio internacional sigue creciendo. Entonces, posicionarse en activos escasos, posicionarse en activos de baja volatilidad, lo que no quiere decir que no puedan entrar en terreno negativo o en correcciones, pero sí creemos que van a ser la mejor manera de estar dentro del mercado. Un acontecimiento de estos, si bien Estados Unidos ha planteado sanciones económicas, particularmente afecta a todo el mundo. Vuelvo a decir, quien crea que este acontecimiento por no estar en el mercado no lo afecta, realmente no está evaluando la magnitud de una crisis y una tensión entre superpotencias. Esto afecta a la deuda de los países, a la curva de los bonos de los países, con eso a las deudas soberanas de todos los países. A los países endeudados los va a afectar en el riesgo país, con eso también va a afectar a títulos privados, elevando, ya que si eleva el riesgo país va a elevar la tasa de financiamiento de las empresas, va a hacer que las empresas se puedan financiar a tasas más caras. Esto va a afectar al comercio internacional, al transporte marítimo, al precio de las materias primas, al precio del petróleo, al precio de los derivados. Esto va a afectar y tiene un potencial de afectar a todos. Quizás en primera medida algunas cotizaciones se empiecen a retraer. Por ejemplo, puede llegar a ser la del petróleo momentáneamente. Quizás cuando el mercado detecta que puede haber un menor comercio o que se puede retraer el comercio internacional. Pero finalmente el combustible de toda maquinaria de guerra termina siendo el petróleo. Y ahí no hay eficiencia cuando se pone en marcha el músculo bélico. Esperemos finalmente que Rusia y la OTAN no se enfrenten abiertamente. Esperemos que midan sus músculos con estas regiones separatistas, los rusos, y que particularmente se den por satisfechos, pero si avanzan sobre Kiev, particularmente Occidente se verá debilitado y la OTAN podría también verse debilitada en su palabra. Ya hubo la crisis de Crimea, en donde se aplicaron sanciones a Rusia y ha parecido no molestarle en esa oportunidad. Finalmente, en esta escalada de tensiones, han amenazado incluso la Unión Europea con quitarles el SWIFT. El SWIFT es una clave de transmisión de datos bancarias internacional, en donde básicamente dejaría aislada a Rusia del sistema bancario mundial. También Estados Unidos ha planteado sanciones económicas tanto para las zonas separatistas como para jerarcas rusos. Así que afectando, digamos, a capitales muy importantes de Rusia y perdiendo, digamos, apoyo dentro de Rusia. Vamos a seguir, si bien esta invasión a las zonas separatistas era lo esperable, no es esperable al menos sin esperar una respuesta de la OTAN y de Estados Unidos en conjunto, que Rusia avance sobre Kiev y quiera invadir todo el país. Así que estamos siguiendo los acontecimientos, no queríamos informarlos del trabajo diario para no alarmarlos. Siempre sabemos que una de las herramientas más importantes en el mercado bursátil es la tranquilidad de quienes tienen su portafolio, pero me parecía y nos parecía en este caso que sí había que hacer una excepción, sí había que grabar un video para explicarles y sí había que, si bien permanecer en el mercado, empezar a trasladarnos e ir migrando las posiciones pausadamente, pero sí a posiciones más defensivas. Les mando un gran abrazo, a disposición estamos, a disposición para lo que necesiten. Está Mercedes, está Agustín, está Erika y estoy yo a disposición de lo que necesiten, ¿sí? Para informarlos. Quienes quieran conversar saben que pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Eso sí lo vamos a priorizar luego de la migración de carteras, ¿sí? Les mando un gran abrazo, a seguir los acontecimientos y si bien esto pasa al otro lado del mundo, vuelvo a decirles, nos afecta a todos. Les mando un gran abrazo.